Bien, bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Nos da gusto verles. Quisiéramos en esta tarde hacer una oración. A veces hay muchas cargas en el corazón, cargas muy complicadas, que solo Dios puede ayudarnos a llevar. Y bueno, quisiera hacer una oración. Siento en mi corazón hacer una oración por esas cargas que a veces traemos. No las decimos muchas veces, pero Dios las conoce. Si usted tiene, yo creo que sí, una carga ahí en su corazón, le invito a que se ponga de pie un momentito. Vamos a orar al Señor. Dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi corazón y yo te lo entrego este día. Vamos a orar. Le invito a que, si quiere hacerlo, pues póngase de pie en su lugar. Amado Padre, en esta tarde venimos ante ti, Señor, porque tú conoces a la perfección nuestra vida. Sabes, Señor, lo que pasamos muchas veces y que solo tú y nosotros conocemos. Porque no queremos preocupar a nadie más, porque no queremos enterar a nadie más. Porque, Señor, sabemos que tú, que tienes la respuesta a todas las cosas, Señor, y tienes el poder para resolver todas las cosas para la gloria de tu nombre, Padre, y para la bendición nuestra, a ti te las entregamos. Tu siervo Pedro dice que debemos echar sobre ti nuestras ansiedades, nuestras angustias, nuestros conflictos, nuestras cargas, y lo hacemos este día, Señor. Aquí está, Señor, esta carga que mis hermanos traen en su corazón. Lo que sea, Señor, que está apretando su corazón, yo te ruego, Dios, toma esa carga, esa angustia, esa preocupación, ese temor. A veces tenemos temor y no sabemos por qué. Te lo entregamos. Obra, Señor, de acuerdo a tu gran poder. Resuélvelo, Señor, te lo pedimos. Da paz, pon orden. Trae tranquilidad a nuestra vida o a la vida de quien sea, Señor. Y ayúdanos a recordar, Padre, que estamos en las manos del único Dios todopoderoso. Y que esa seguridad de estar en tus manos, Señor, debe traer a nuestra vida sosiego. Esa calma infinita, Padre, como dice el himnólogo, que solo los hijos de Dios podemos comprender. Permite, Señor, que la presencia de tu Espíritu poderoso en la vida de mis hermanos pueda ayudarlos a ver con claridad y a ver hacia adelante con fe, con confianza, solamente en ti. Te entrego, pues, Señor, la vida de mis hermanos, sus preocupaciones, sus angustias, y te decimos juntos, Señor, en ti esperamos. En ti confiamos, Señor, y sabemos que tu respuesta no tardará. Bendito sea, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Pues bienvenidos a la casa de Dios, nos da gusto verles. Bienvenido, Cristian. Bueno verte aquí con nosotros. Y bueno, abran sus Biblias, hermanos, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios. Capítulo 12. Primera carta a los Corintios 12, versos 7 al 11. Vamos a leer juntos estos versículos, hermanos. 1 Corintios 12, 7 al 11. Si ya lo tiene, vamos a leer juntos entonces. Dice así la palabra del Señor.
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. La iglesia local como cuerpo de Cristo tiene diversas funciones que debe desempeñar. Y cada una de esas funciones las debe desarrollar el mismo cuerpo a través de sus miembros. Así que el buen desempeño de cada miembro del cuerpo a través de sus dones espirituales traerá a la iglesia de Jesucristo desarrollo, fortalecimiento y que ésta encaje perfectamente dentro de la voluntad y el agrado de Dios. El tema de esta reflexión, hermanos, es: somos miembros del cuerpo de Cristo. Es el mismo de hace 8 días, porque estamos con el tema de los dones espirituales. Seguimos con el mismo tema. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Hoy en la semana, unas personas que platicaban precisamente de uno de los conflictos que se da en la sociedad actual, y es precisamente el de las familias disfuncionales. Estaba oyendo precisamente ahí acerca de esto y de cuántos problemas hay. Ellos se referían a un conflicto local aquí en la Ciudad de México, pero esto lo sabemos, hermanos, no es un problema de la Ciudad de México, es un problema de la sociedad en general. Aquí vivimos y aquí estas cosas se dan con mucha frecuencia, hogares o familias disfuncionales. Una familia disfuncional es aquella, de acuerdo a los especialistas, donde cada uno de los integrantes de la familia no cumplen con los roles, responsabilidades y lineamientos que cada uno, hermano, tiene dentro de la familia. Y debido al hecho de que la ausencia del cumplimiento de roles y obligaciones dentro del hogar, en la familia, están ausentes, el resultado de esto es un ambiente sin afecto, poco saludable y muy hostil. Casualmente en la semana oía también algunos hermanos que hablaban precisamente de las iglesias y de cómo las iglesias muchas veces, hermanos, funcionan de manera, decía un pastor, funcionan de manera disfuncional. Y él hablaba acerca de que en general las iglesias, él decía que no todas, pero en general y casi todas las iglesias, se supondría que todos los miembros de una congregación deben trabajar, y decía, pero no funciona así dentro de la iglesia local. Y es que en general, dice este hermano, en las iglesias no todos los hermanos están inmiscuidos en el trabajo de la obra local. Esto hace que solo un pequeño grupo en las iglesias estén trabajando, y el trabajo de una iglesia, que muchas veces es mucho, recae específicamente solo en algunos cuantos hermanos, que son los que sienten la responsabilidad, el deseo de servir al Señor, y admiten trabajo y efectúan trabajo de más. Y entonces la iglesia, dice este hermano, se vuelve una iglesia disfuncional, porque los roles que todos los miembros de la iglesia deberían desempeñar no los están desempeñando, y solo unos cuantos lo están haciendo, y muchas veces entonces esto produce cansancio, hartazgo, fastidio en los pocos que trabajan. Naturalmente Dios desea, al oír esto, pensaba que Dios desea, obviamente, que Dios desea pues que la iglesia funcione apropiadamente, que todos los que conformamos parte de una iglesia local, sea esta iglesia una iglesia pequeña, mediana o grande, estemos todos involucrados de una u otra manera en el trabajo que ésta lleva a cabo y a la que nos hemos integrado para trabajar, porque ese es el objetivo de la integración de todo miembro en la iglesia, para trabajar. Hace 8 días le comentaba precisamente del problema que había de las herramientas en el taller del carpintero, ¿se acuerda? Y al final, cómo las herramientas, al ser utilizadas por el carpintero, después de estar peleándose y diciéndose una a la otra lo que cada una decía que estaba mal en la otra,
dijeron, bueno, ahora nos damos cuenta que todos somos útiles en la obra de Dios, todos. Hoy vamos a ver, hermanos, de manera rápida lo relacionado con los dones espirituales. La lista que Pablo presenta aquí en el texto que ya leímos, hermanos, pues no es completa. Pablo menciona también en Romanos 12, en Efesios 4, y algunos otros se mencionan en algunas otras partes de las cartas de Pablo, y hay una diversidad de dones. La lista es grande. Algunos se repiten, sin embargo, lo que encontramos en la Escritura es precisamente una lista de dones espirituales que son los que Dios ha repartido en la iglesia para que los miembros de la iglesia pues podamos funcionar. Hoy vamos a ver entonces esto, o vamos a empezar a ver esto porque no lo vamos a terminar hoy. Este asunto de los dones espirituales, particularmente el uso del don de lenguas y la interpretación de la lengua, lo vamos a ver en el capítulo 14, donde Pablo va a hablar ampliamente acerca de esto, pues porque la iglesia en Corinto había estado abusando de este don en particular, y Pablo tiene que corregir y tiene que ocupar un capítulo completo para poder especificar y poder explicar todo lo relacionado con este aspecto del uso del don de lenguas. Y vamos a hablar un poquito de esto en su momento. Hoy solo vamos a tratar una cuestión muy rápida. No es mi interés agotar este asunto porque lo vamos a ver en el capítulo 14, primero Dios, así es de que vamos a tener un poquito de paciencia al respecto. Entonces vamos a ver lo que Pablo tuvo que corregir en la iglesia de los Corintios, para que de esta forma la iglesia pudiese funcionar mejor de lo que estaba funcionando, y entonces hubiese una mejor disponibilidad de los hermanos para poder hacer que la iglesia en la ciudad de Corinto pudiese ser de más bendición, y no pudiera estar causando tantos problemas como estaba causando, y ser de tan mal testimonio como ya hemos estado viendo, pues que estaba haciendo lamentablemente. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver este día un poquito. Dice el verso 7 entonces, 1 Corintios 12, dice este verso: pero a cada uno, dice Pablo, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tres asuntos son muy importantes en este primer verso 7, hermanos, y son los que quisiéramos ver también. Uno es que la expresión a cada uno está indicando que a todos los que integramos una iglesia local y somos miembros del cuerpo de Cristo a través de una iglesia local, todos, hermanos, hemos sido bendecidos con al menos un don espiritual. ¿Qué es un don espiritual? Bueno, un don espiritual, hermanos, no es un talento. Ustedes habrán oído decir muchas veces: es que qué bueno es fulanito para alguna cosa, por ejemplo, para dibujar o para alguna manualidad. Qué bonita salió esta chica para cocinar, ¿no? Tiene una gran habilidad, o para dibujar o pintar o hacer una cosa. No todos podemos hacer ciertas cosas. Esas habilidades las heredamos a veces de nuestros padres o de nuestros abuelos, alguna habilidad para alguna cosa, ¿verdad? Para cantar, para hablar. No todos sabemos hablar, no todos sabemos cantar, nos gusta, pero no lo sabemos hacer. Pero hay quienes lo saben hacer de manera natural. Esos son los talentos naturales que todos tenemos. Todos tenemos algún talento, ¿verdad? Pero los talentos no son lo mismo que dones espirituales. Los talentos son cosas heredadas de nuestra familia. Y todo ser humano lo tiene, sin distinción alguna. Pero los dones espirituales, hermanos, los dones espirituales son habilidades, capacidades dadas de Dios a aquellos que creemos en Cristo y con las cuales Él nos capacita y nos habilita para que cuando nos integramos a una iglesia local podamos servir y podamos trabajar. En la iglesia no hay gente que es espectadora. Nadie puede decir en la iglesia: pastores, que yo en la iglesia soy porrista. Yo he hecho porras en la iglesia, yo les aplaudo porque yo soy porrista, eso es lo que Dios me puso a hacer en la iglesia. No, hermano, usted no es porrista en la iglesia. Usted no es de la gente que anima a nadie, no. En la iglesia todos somos miembros, eso hablamos hace 8 días, ¿se acuerda? No hubo mejor forma del Señor de comparar a la iglesia que con un cuerpo. Y yo le decía a usted que en nuestro cuerpo, todos nuestros órganos, nuestros miembros, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica.
De modo que mi ojo no puede hacer la función del oído. Eso es imposible. Ni mi oído puede hacer la función de la lengua. La lengua no puede hacer la función de un riñón, ni un riñón puede hacer la función de un pulmón. Los huesos cada uno tiene una función y Dios sabe por qué puso huesos de X forma en nuestro cuerpo. Entonces, así como el cuerpo entonces está diseñado por Dios para que todo funcione adecuadamente, y cuando uno de sus órganos no funciona, atrofia, imposibilita al resto del cuerpo, así, hermanos, dentro de la iglesia sucede exactamente. Cada miembro tiene una función, cada miembro en la iglesia tiene una razón de existir dentro del cuerpo, y entonces cuando el cuerpo, que es la iglesia, funciona porque sus miembros están tratando de hacer lo que les corresponde de acuerdo a los dones que Dios les otorgó, la iglesia trabaja bien. Trabaja bien. Así es que un don es una habilidad espiritual que no la heredamos de nuestros padres, no la elegimos nosotros. Eso quedó claro hace 8 días, pero Pablo va a volver a hablar de esto y en este verso 7 lo va a decir, en el verso 11 lo va a volver a decir. No lo elegimos nosotros. Yo no elijo y digo, Señor, yo quiero tener el don de exhortación, o yo quiero tener el don de liderazgo, o yo quiero tener, no, Dios reparte a cada quien como Él ha querido. Eso es claro acá. Entonces, lo otro que debe quedar claro es que a cada uno, dice Pablo, Dios ha repartido como ha querido. Entonces, todos tenemos por lo menos, hermanos, un don espiritual. Y en la práctica sabemos que no tenemos uno, tenemos 2, tenemos 3, tenemos varios. Ningún creyente verdadero es dejado inhabilitado en el cuerpo del Señor, hermanos, porque todos, al ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos, sin excepción, hemos sido equipados para servir, para trabajar, para ser útiles en la obra local. Todos. No hay banqueros. No. Aquí no hay gente que diga, yo soy de la banca y estoy para... No hay nadie que esté en la banca. Ahí nos ponemos muchas veces, ¿verdad? Nos sentamos. Pero no es porque Dios quiera que estemos ahí, es lo que nosotros decidimos hacer. Entonces, lo primero que Pablo dice en el verso 7 es, pero a cada uno. Lo otro que Pablo dice en el verso 7 dice que le es dada la manifestación del Espíritu. Aquí cuando Pablo dice la manifestación del Espíritu, está indicando también que el otorgamiento de estos dones espirituales a la iglesia es obra exclusiva del Espíritu Santo, y que, hermanos, además, todos los dones, por lo mismo, son propiedad de Dios. Son propiedad de Dios. Por tal motivo, como dice expresamente en el verso 11, Él los otorga a quien Él quiere y como Él decide. Y en esta manera de que el Espíritu de Dios, hermanos, trabaja distribuyendo dones espirituales a todos los creyentes, nosotros no tenemos ninguna intervención, como les dije hace un momento. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tal cosa en el cuerpo. No. Podríamos pensar en un momento dado que yo podría pedirle a Dios trabajar en cierta área de la iglesia, pudiera ser que coincidiera con el don que Dios me dio. Porque acuérdese que cuando usted y yo venimos al Señor, en este preciso momento Dios nos da el otorgamiento de nuestros dones espirituales. Y en la mayoría de los casos, los creyentes no sabemos nada con respecto a esto de los dones espirituales. Eso es lo que vamos aprendiendo en el trayecto de la vida cristiana. Así es que, en la ignorancia que nosotros tenemos de las cosas de Dios y de cómo Dios trabaja, Dios nos otorga en el momento de nuestra conversión el don o los dones espirituales con los que Dios espera que le sirvamos en el resto de nuestra existencia. Número 3, que la expresión para provecho que Pablo dice al final, verso 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta expresión está indicando también que la finalidad, el objetivo, hermanos, de Dios mediante el otorgamiento de los dones espirituales a cada uno de nosotros es para beneficio, provecho de la iglesia específicamente. Esto no significa que nosotros no seamos beneficiados en el uso de nuestros dones espirituales. Cuando yo digo que es para provecho de la iglesia, quiero decir que es para que la iglesia sea edificada. Cuando usted y yo usamos nuestros dones espirituales y funcionamos donde debemos funcionar y como Dios espera que lo hagamos, la iglesia se edifica. Pero yo soy bendecido también. Cuando yo sirvo al Señor a través de mis dones espirituales, yo también soy bendecido. Dios ha proyectado que la iglesia sea
edificada. La razón para la que Dios desea que nosotros, hermanos, descubramos nuestro don o dones espirituales es para que los pongamos al servicio del Señor y para que la iglesia sea edificada, crezca en ese sentido espiritualmente. Pero en ese trayecto de que yo trabajo para el Señor, yo también resulto bendecido y edificado personalmente. Dios no me deja sin la bendición adecuada y necesaria en el uso de mis dones espirituales. Eso es lo que Pablo está diciendo en el verso número 7. Verso número 8, Pablo dice entonces, porque a este es dada, dice, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu. Estas dos palabras, sabiduría y ciencia, parecen bastante familiares o parece lo mismo, aunque no lo es. La palabra de sabiduría en este caso, que es la primera que aparece acá, indica la capacidad dada por Dios, hermanos, a algunos dentro de la iglesia para entender con más claridad las profundidades de los misterios de las verdades de Dios en su palabra y la voluntad de Dios. Entender estas cosas de una manera muy especial, de modo que éstas se puedan aplicar a la vida de los demás a través de un proceso de consejería, que sería en este caso la forma inmediata o la forma correcta, el canal adecuado en el que el don de sabiduría se pueda desarrollar. Es decir, Dios le da la habilidad a algunos, no a todos, pero a algunos para entender las cosas más profundas de Dios. Entenderlas no para que diga, qué bueno soy para entender las cosas y yo soy ahora un sabiondo de las Escrituras, sino para que, habiendo entendido la verdad de Dios, ahora ponga al servicio de Dios a través del don que Dios le dio, de la sabiduría, para aconsejar a los hermanos, para ayudar a los hermanos en sus conflictos de la vida cotidiana. Y mire, hermano, que la iglesia está llena, a través de nosotros como miembros de ella, de situaciones en las que necesitamos del consejo de los más maduros, ¿verdad? Cuando yo tengo un problema, busco a algunos que me puedan aconsejar. Y Dios dio a esos hermanos la habilidad para poder entender la palabra de Dios y usar lo que Dios le da a él para entender, o ella para entender, y utilizarlo para exhortar, animar, para aconsejar. Un maestro, por ejemplo, de la palabra de Dios, un maestro de la escuela dominical o un maestro en la iglesia, podría tener este don también, que es muy necesario, no solo para enseñar la palabra de Dios, sino para poder dar el consejo apropiado cuando a veces en la clase algún hermano dice, hermano, fíjese que yo estoy pasando por esto, y no sale corriendo, dice, permítame, va por el pastor y dice, es que hermano tiene un problema, ahí se lo dejo para que usted lo atienda porque yo no sé ni qué hacer con este hermano. No, puede pasar a veces, pero generalmente Dios capacita a los maestros de la Biblia, hermanos, para que ellos sean instrumento de Dios para poder ayudar y aconsejar a los hermanos que están a su cuidado, para poderles dar el consejo apropiado cuando por alguna razón lo requieren. Segundo, el don de ciencia. Es la habilidad espiritual que Dios da a algunos hermanos para entender los misterios de las cosas profundas de Dios en su palabra y a la vez la habilidad para poderlas enseñar a los demás. Alguien que tenga el don de sabiduría no necesariamente tiene que ser un maestro, pero alguien que tiene el don de ciencia puede también tener probablemente el don de enseñanza, porque requiere la habilidad dada por Dios para poder enseñar la palabra de Dios y hacerlo con claridad. Yo he conocido hermanos muy deseosos de ayudar en la enseñanza, que quisieran participar ayudando a otros a crecer espiritualmente, pero dicen, pero hermano, me cuesta a mí entender estas cosas de Dios. Yo mismo prefiero mejor ser alumno, ¿sí? Yo prefiero eso. Yo leo la Biblia, la estudio, pero no puedo ayudar a otros a entender lo que yo mismo entiendo. Ellos están inhabilitados de alguna forma para hacerlo, pero porque no todos tienen este don, el don de ciencia, la habilidad que Dios da a algunos para entender su palabra, las profundidades de Dios en su palabra, y para que llegado el momento ellos puedan tomar la escritura y dar a otros con claridad entender lo que ellos ya entienden también. Ese es el don de ciencia. Hoy, hermanos, necesitamos a hermanos que nos ayuden a entender la escritura. En este tiempo en el que hay lamentablemente muchas personas enseñando falsa doctrina. Los falsos maestros andan por todos lados hoy. Y como le he dicho, hoy tenemos, bendito sea Dios, a través del internet el acceso a escuchar a otros, a oír a otros.
Y usted tiene la libertad para oír a quien quiera, pero necesitamos, hermanos, entender la palabra de Dios, de modo que no nos pongamos en el riesgo de ser contaminados con enseñanzas que puedan venir a distraernos o incluso apartarnos de la verdad de Dios. Así es que, aunque muchos se paran con una Biblia en la mano y hablan cosas que parecen bíblicas, no todas lo son. Y necesitamos tener mucho cuidado, hermanos, de que lo que nosotros oímos sea verdaderamente la palabra de Dios. Hoy hay muchos falsos profetas proclamando a los cuatro vientos mentiras acerca de asuntos delicados de las Escrituras y engañando a muchos lamentablemente. ¿Como cuáles? Bueno, las profecías y visiones de Daniel, por ejemplo, las profecías y visiones de Ezequiel, las 70 semanas de Daniel, en el capítulo 9, las visiones de Juan en el Apocalipsis, temas como el arrebatamiento, el milenio. Hay muchas posiciones, muchas enseñanzas al respecto. ¿Cómo podemos nosotros saber qué es lo correcto? ¿Qué es lo más bíblico? Bueno, nosotros necesitamos la ayuda de hermanos maduros en la palabra de Dios, capaces de ayudarnos a entender la palabra de Dios, de modo que nosotros podamos ser guiados para entender estas cosas y tener una posición definida, de ser posible, de manera que cuando nosotros oímos temas como estos en internet o vamos a algún lado y escuchamos a alguien hablar acerca de cosas de estas, podamos discernir si lo que nos está diciendo verdaderamente es así o no es así. Pablo insiste en decir que estos dones o manifestaciones espirituales son otorgados por el Espíritu Santo porque, como ya se dijo, Él es la fuente, el origen de todos los dones espirituales en la iglesia, no la iglesia. Nosotros no otorgamos a nadie ninguna cosa. No, hermanos, es el Espíritu de Dios el que reparte a cada uno como Él quiere y determina para cada uno dónde puede funcionar y debe funcionar dentro del cuerpo local que es la iglesia. Entonces, el don de sabiduría y el don de ciencia, que son los primeros que Pablo está mencionando aquí en el verso número 8, estos dos dones tienen que ver específicamente con el estudio de las Escrituras y la correcta interpretación de ellas. El don de sabiduría es usado para la consejería personal específicamente y el don de ciencia para la enseñanza de la palabra de Dios. El verso 9 dice entonces, a otro fue por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. En tercer lugar aparece el don de la fe. Esta clase de fe a la que Pablo hace referencia aquí como don es distinta a la fe que Dios da para salvación. Es muy distinta. La fe que de la cual el ser humano ha sido otorgado, dotado por Dios, es para entender el amor de Dios, el plan de Dios y aceptarle a Él como Señor y Salvador. Esa es la fe que lleva al hombre a ser salvo. Pero tampoco tiene que ver, hermanos, con la fe que nos ha dado a nosotros los creyentes en general, que es la que nos ayuda a perseverar en el camino del Señor, en la vida cristiana en general. No es esa clase de fe a la que se refiere aquí en el verso número 9, cuando habla de a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Qué clase de fe es esta? Bueno, esta clase de fe tiene su sustento primero, hermanos, en que se desarrolla en una vida de oración e intercesión. Su fundamento está precisamente en la palabra de Dios. Pero esta clase de fe de la cual Pablo está hablando en el verso número 9 tiene que ver específicamente en una vida de oración e intercesión. Una persona que no ora, una persona que no intercede, pues obviamente Dios no le va a dar un regalo tan especial como es el don de la fe, porque necesariamente tiene que haber una vida que coincida con esa capacidad de confianza en Dios, pero que se pueda ver en una vida de entrega en la oración y de intercesión por las diversas cosas que hay en general en la vida del creyente. Una persona que ora constantemente, una persona que está preocupada por las necesidades de los demás, es a quien Dios va a usar a través de una fe particular para ayudar en la iglesia local. Jesús le dijo a sus apóstoles, por ejemplo, en Mateo 17, ¿recuerda usted? Que ahí en Mateo 17 llegó un hombre llevando a su hijo que estaba poseído por un espíritu demoníaco, lo llevó para que sus discípulos lo sanaran y ellos no pudieron. Y cuando no pudo, el Señor fue y le dijo, tráemelo, y lo llevó y el Señor reprendió a ese demonio y salió del muchacho y lo dejó en paz, quedó sano. Y cuando
hubo quedado el Señor con sus discípulos y ellos le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y ahí en el capítulo de Mateo 17, versos 20 y 21, el Señor les dice esto: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada, dice, os será imposible. Y luego dice el Señor: pero este género con nada sale, pero este género no sale sino con oración, dice él, y ayuno. Una persona con el don de fe, hermanos, es una persona amante de la oración, amante de una comunión con Dios a través de la oración y, de ser necesario, a través de una experiencia cotidiana del ayuno. Nosotros, hermanos, hemos hablado acerca de esto en diversas ocasiones. ¿Oramos? Yo espero que sí. Algunos días: sí, pastor, yo oro cuando como, desayuno y ceno. Bueno, eso no es oración. La oración a la que se refiere el Señor no es ese tipo de oración, es la oración que ocupa tiempo, que dedica tiempo, que sacrifica otras cosas, que renuncia a otras cosas para dedicarse sosegadamente, tranquilamente a la oración. Diríamos que era la oración que practicaba Daniel. ¿Recuerda usted? Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y no estaba hablando precisamente de que cuando desayunaba, comía y cenaba, oraba. No, era un hombre que dedicaba 3 espacios de tiempo en el día para orar específicamente con Dios. Eso fue lo que lo llevó al conflicto, ¿verdad?, con Darío, y fue por el que lo echaron al foso de los leones, porque lo encontraron orando a pesar del edicto del rey. Esa era la oración que el Señor practicaba. ¿Recuerda usted? Nuestro Señor también oró. Al principio de su ministerio dice que dedicó 40 días a orar y ayunar para empezar. Un ministerio tan breve como fue su ministerio de poquito más de 3 años, oró y ayunó por 40 días y 40 noches. La oración es necesaria para que Dios pueda ejercer a través de una persona de oración un ministerio de fe, un don de fe. La fe a la cual se refiere aquí entonces como don es aquella que va más allá, hermanos, de una simple confianza en Dios. Es aquella que ve a Dios actuando en medio de las circunstancias. Es aquella que puede aceptar, creer con todo su corazón que Dios puede hacer cualquier cosa para beneficio de su iglesia. Esa es la fe a la cual Pablo se refiere aquí cuando habla de fe por el mismo Espíritu. A otros dice entonces dones de sanidades por el mismo Espíritu. Este don de sanidades es uno de los que ha causado muchos conflictos en la iglesia actual. Este don de sanidades, hermanos, es el que se llama en la Biblia como don temporal o dones temporales. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que usted puede ver que obró grandes hazañas en la Biblia, desde el principio, desde Génesis hasta el final en Apocalipsis, es el mismo Dios al que estamos adorando este día aquí. No ha cambiado. Dios puede hacer cosas extraordinarias. Sin embargo, hermanos, en ese aspecto de las sanidades, Dios no actúa como actuó antes. Dios sigue haciendo cosas buenas, sí, las sigue haciendo. Yo he oído hermanos cuando dan testimonio de cosas extraordinarias en su cuerpo, cuando Dios los ha sanado de alguna enfermedad, los ha librado de alguna situación físicamente hablando. Bueno, ese es el Dios que obra cosas maravillosas. Sin embargo, hermanos, no es lo mismo que pasaba en la historia de la iglesia en el pasado que lo que hoy vemos en la actualidad. Nosotros podemos orar por un problema de salud, sí. Dios nos dice que no lo hagamos. Pero Dios es soberano para determinar si a usted y a mí nos dice que sí o nos dice que no. En muchos casos, hermanos, muchos hermanos han quedado enfermos y otros están en la presencia de Dios porque Dios ha dicho no. Entonces, ¿por qué Dios actuaba tan generalmente cosas tan extraordinarias? Y lo encontramos, por ejemplo, en el inicio de la iglesia cristiana en Hechos, cuando incluso la sombra de Pedro, dice, al caer sobre los cuerpos de algunos, eran sanados. Pedro no tenía que decir nada ni hacer nada, la sombra de él pasaba y eran sanados. Hermanos, eran dones de señales, pero dones temporales. ¿Dios actuó? Sí. ¿Dios está actuando? También. Pero no lo hace como lo hizo antes. Esto Dios lo hizo para respaldar el mensaje que los apóstoles
entregaban el mensaje de salvación que la gente estaba escuchando, Dios los respaldaba con estas señales, sanidades. Después de hacer sanidades, la gente quedaba impactada por el poder de Dios y muchos eran vueltos al Evangelio de Jesucristo. Usted y yo hemos estudiado, por ejemplo, ahí en Juan, en el capítulo 4, cuando el Señor resucita a Lázaro. ¿Recuerda usted que ya estudiamos esa parte hace mucho tiempo en la mayoría de los grupos del discipulado? Y dijimos que Jesús pudo haber sanado a Lázaro desde lejos, porque Él pudo haberlo hecho y decirle a las personas que habían enviado, Marta y María, para decirles: Señor, el que amas está grave. Pudo haber dicho: díganle que en este momento está sano. ¿Pudo haber hecho eso? Sí, lo sabemos, pero no lo quiso hacer. Dice ahí el texto que Él se quedó, y después de 4 días llegó, y Lázaro incluso ya estaba hasta sepultado. Y la gente dijo eso: ¿no pudo este que abrió los ojos del ciego venir y sanarlo? ¿Por qué dejó que se muriera? El texto dice en Juan que lo que Jesús iba a hacer era para la gloria de Dios. Y cuando Jesús llegó, obviamente Lázaro estaba sepultado y tenía ya 4 días de que había muerto incluso. Y cuando Él dijo: llévenme a donde está sepultado, llegó y le dijo: quiten la piedra. Marta le dijo: Señor, huele horrible. ¿Cómo estaba el cuerpo de Lázaro? Estaba putrefacto, podrido en la tumba. Jesús entonces se paró de lejos y ¿se acuerda qué dijo? Dijo: Lázaro, ven fuera. Y dice que entonces el que estaba muerto salió envuelto en los lienzos con el que lo habían envuelto y puesto en el sepulcro. ¿Qué pasó? Que muchos, dice ahí el texto, creyeron en Él. Esa era la razón de las sanidades, hermanos. Que la gente creyera en el mensaje, que apenas era un mensaje nuevo para la gente. Hoy el mensaje de Dios ha sido predicado a casi todo el mundo. Como le he dicho en tantas ocasiones, la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas. Los traductores que se dedican a esto, la gente que se dedica a la traducción de la Biblia a diversos idiomas, lenguajes y dialectos, están ocupados en ello, tratando de hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios a toda la gente. Aún en esos lugares donde el mensaje del Evangelio es prohibido, la gente se las ha arreglado para hacer que el texto de la Escritura llegue, y la gente está leyendo el mensaje de salvación y lo está creyendo, hermanos, y está volviéndose al Señor por el simple hecho de leer las Escrituras. Pero Dios no sana como sanaba antes, y no es porque Dios no quiera, no, había una razón para eso al principio, y era que el mensaje que los apóstoles predicaban debía ser respaldado con estas señales, y una de las señales era la sanidad de las personas. Pero Dios ya no hace lo mismo hoy. Eso no significa que Dios no lo quiera hacer o no lo pueda hacer. Dios sigue siendo el Dios poderoso que es. No ha cambiado. Y yo he oído, hermanos, que dan testimonios impactantes de sanidades de enfermedades mortales, y lo único que podemos decir es: Dios lo hizo. No queda de otra. Dios lo hizo. No lo hizo la Virgen tal, el santo tal, no, lo hizo Dios en su gran poder. Recuerdo un hermano que alguna vez me dijo: pastor, le llamo, me van a meter al quirófano, me van a operar, y es una operación gravísima, muy delicada. Incluso yo ya me despedí de mi familia, porque puede ser que no salga del quirófano con vida. Y le hablo, pastor, para decirle que yo estoy confiando en Dios. Yo le pido por favor que ore por mí. Él me conocía, me llamó para decirme: ore por mí, pastor. Yo estoy confiando en Dios, y si Dios quiere yo voy a salir del quirófano, y si Dios no quiere, pastor, allá nos vamos a verme, allá con el Señor. Y dije: sí, hermano, Dios va a hacer lo que deba hacer. Primero Dios, usted va a ver a su familia de nuevo. Oramos, la cirugía se efectuó, el hermano respondió, ¿verdad? Despertó de la cirugía, salió de cuidado intensivo y está hasta donde yo sé con su familia. Hermanos, Dios es el mismo Dios de las Escrituras, y cuando usted y yo clamamos a Dios, ¿qué dice él? Jeremías 33:3, clama a mí, ¿y qué dice? Y puede ser que te conteste. Clama a mí, ¿qué dice? Yo te contestaré, yo te responderé. Y tal vez la respuesta que Dios dé no es la que queremos que nos dé,
Cómo Dios contesta no es como quisiéramos que Dios contestara, pero la respuesta de Dios se da. Yo responderé. Si Dios quiere, usted va a salir de este problema. Si Dios quiere, usted va a resolver este conflicto. Si Dios quiere, esta situación se va a aclarar o va a llegar a un punto en el que usted va a decir, solo Dios lo pudo hacer. Bendito sea Dios. Y si Dios quiere que otra cosa suceda, así será, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Mi madre estuvo mal de cáncer. Y yo le dije, Señor, yo creo que tú eres grande y poderoso. Ella tenía 60 y tantos años entonces. Señor, pon tu mano en su cuerpo y sana el cáncer que hay en su cuerpo. Y Dios me dijo, no. Yo quiero que esté conmigo ya. Y se la llevó. Y digo, Señor, pues tú eres soberano, ¿verdad? Porque el barro no le puede decir al alfarero, ¿por qué haces así? Puede, pero no es prudente. En otros casos Dios ha dicho, quiero. ¿Se acuerda? Un hombre le dijo, Señor, ¿quieres sanarme? ¿Y qué dijo el Señor? Quiero. Sé limpio. Otras veces Dios dice no. Estas eran entonces señales, dones de señal, para que Dios entonces autenticara el mensaje del Evangelio predicado por sus apóstoles entonces. No todos van a ser sanados físicamente hoy. Sí ocurren sanidades, sí ocurren esta clase de obras de Dios. Lo sabemos, hermanos, porque nosotros mismos hemos sido testigos de estas cosas extraordinarias de Dios. Pero, hermanos, ya no ocurren con la cotidianidad con la que ocurrían antes. Y Dios tiene una razón para esto, y es que el milagro más grande de sanidad que Dios quiere obrar en la vida de una persona no es sanar su cuerpo físico, sino sanar su corazón del pecado. ¿De qué le sirve al hombre estar sano físicamente si su alma se va a ir al infierno? ¿Verdad? Dios quiere obrar un milagro en su corazón, no en su cuerpo. Primero quiere Dios sanar al hombre de su pecado y después quizá sea su voluntad sanarlo físicamente, pero el mal más grande no es el cáncer, no es el COVID. El mal más grande en el ser humano es el pecado. Y para eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Entonces Dios ya no lo hace con la frecuencia con que lo hacía antes. Pablo permaneció enfermo, hermanos, el resto de su vida, ¿recuerda? 2 Corintios 12, lo vamos a ver en su momento, primero Dios. Dice, él, tengo un aguijón. Él no se especifica qué era. Algunos piensan que era un problema emocional, otros piensan que era un problema físico. Lo que haya sido, lo llevó a Pablo a decirle al Señor en 3 ocasiones diferentes, Señor, sáname. Y Pablo tenía fe. Recuerda usted que cuando Eutico se cayó del tercer piso, dice que cayó y se mató. Y Pablo, ¿qué dijo? Ay, pobre muchacho, qué tonto, ¿por qué te tenías que sentar ahí? Mire, ya te moriste. No, Pablo dice que bajó, oró. ¿Y qué pasó con Eutico? Resucitó. ¿Tenía fe Pablo? Sí, hermanos, era un hombre de fe. Pero Pablo oró por él y Dios le dijo no. Y Pablo tuvo que vivir enfermo hasta el final de sus días. Pablo dejó enfermo a Trófimo en Mileto. Dice, a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Dice uno, ¿qué? ¿No podías haber orado por él, Pablo, y dejarlo sano? Probablemente lo hizo, pero ¿qué dijo Dios? No, y quedó enfermo. Según de Timoteo 4:20. Timoteo estaba enfermo de su estómago, ¿recuerda usted? Tenía algún problema, qué sé yo, digestivo, y le dice Pablo, mira, mejor ya no tomes agua, bebe unos sorbos de vino para tu problema digestivo, mejor haz eso, Timoteo. ¿Pudo haber hecho algo Pablo? Sí, pero probablemente lo hizo también, pero Dios dijo no. El mismo Señor Jesucristo nos sanó a todos. No los sanó a todos, hermanos. No dijo, a ver, hagan una fila aquí los cojos, los ciegos, los sordos, y sanar a todo el mundo. No. Cuando llegó al estanque de Betesda, había, dice, una multitud
de cojos, ciegos, paralíticos y demás. ¿Y a cuántos sanó? ¿Recuerda usted? 1. Un paralítico que no podía meterse por sí mismo y dice, Señor, ¿y cómo voy a meterme? ¿Qué le pregunta? ¿Y tú? ¿Quieres estar sano? Y dice, sí, pero ¿cómo? Cuando voy y al fin alguien me ayuda a entrar al agua y ya todo el mundo está ahí. Y el Señor, pues bueno, si quieres ser sano, agarra tus cosas, levántate, agarra tus cosas y vete. ¿Y qué pasó? Quedó sano. Solo a 1. Y los otros miles se quedaron enfermos. Entonces, hermanos, el don de sanidad no es algo que se da como una regla general. No vamos a poner una manta ahí afuera y decir, noche de sanidad, traiga a sus enfermos. Pasamos 3 horas brincoteando aquí como locos y al final a ver qué pasa. No, Dios no está a la orden de la iglesia, hermanos. Dios no está para hacer lo que la iglesia dice. La iglesia está para hacer lo que Dios dice, no es al revés. Y no es que Dios toma la orden de la iglesia y decir, sana porque Dios no va a hacer lo que la iglesia dice. Dios va a hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Tal vez usted esté enterado de un cantante que ya falleció. No recuerdo ahorita el nombre del cantante, pero estaba enfermo, parece que de cáncer terminal. Y en un concierto, la que estaba cantando dijo, vamos a orar por... Él dijo el nombre. Y cuando lo dijo, y no te vamos a aceptar un no como respuesta. ¿Qué pasó? Se murió de todos modos. ¿Qué dijo Dios? No. Hermanos, nosotros no estamos para tronarle los dedos al Señor y decirle, tengo la fe para mover montañas, así que Señor, sana Dios no va a hacer lo que yo diga, Dios va a hacer lo que Él determine para su pueblo. Y Dios no va a obrar sanidades como lo hizo antes. Podemos orar, sí, ore cuando usted tiene un conflicto. Es más, Santiago dice que debe llamar a los ancianos de la iglesia y estos deben ir y untarle aceite y orar para que sus pecados, dicen, sean restaurados. No habla específicamente de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual. Así es que lo más urgente para Dios, incluso entre su pueblo, su iglesia no es la sanidad del cuerpo, sino la sanidad de la relación entre Él y nosotros. Eso es a lo que Dios le importa más, que usted y yo estemos bien con Él, aunque nuestro cuerpo esté enfermo. A veces la enfermedad es la que nos tiene, ¿dónde, hermanos? Allí donde debemos estar. Si Dios restaura nuestro cuerpo, puede que nos vayamos, lo abandonemos. Entonces dice Dios, no, aquí te quiero, y entonces vas a estar como enfermo, con este problema, con esta carga, con este atosigamiento que no te deja en paz. Así te quiero. Tengo la soberanía y el poder para librarte de eso, sí, pero veo que si te libro de eso, te vas. Entonces, así vas a estar. Hermanos, Dios no es injusto, de ninguna manera. Y Pablo es reiterativo, hermanos, de nuevo aquí en el verso 9, y dice que el Espíritu Santo es dador de todos estos dones también, y no determinación de la iglesia o alguno en particular fuera de Dios. Verso 10. A otro dice el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, y a otro dice interpretación de lenguas. Y ahora Pablo habla del don de los milagros. La versión La Gran Comisión del Nuevo Testamento traduce así al respecto de este don. Dice, la versión 60 está como ahí en sus Biblias, aparece, a otro el hacer milagros. La versión Gran Comisión dice, uno recibe el don de hacer obras poderosas. La palabra usada aquí es la palabra dunamis, o dunamis, como usted lo quiera decir, que literalmente significa, hermanos, poder sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo que hace los milagros? No es el hombre, es Dios, a través de aquel a quien Dios le da la capacidad para hacer cosas extraordinarias. El sentido de este don temporal, que también igual que el don de sanidad es temporal, se relaciona especialmente en el Nuevo Testamento con la expulsión de demonios, en el caso de los apóstoles, en el caso de algunos otros como Esteban, en el capítulo 6 de Hechos, que aparece Esteban ahí haciendo cosas extraordinarias, o del mismo Pablo, ¿verdad? Como dice en Hechos 13, cuando estaba un mago ahí que estaba queriendo hacer cosas, y dice, Pablo se voltea y le dice, a ver, tú lleno de oscuridad estás, y en esa oscuridad vas a vivir, y se queda ciego el hombre.
y el procónsul se da cuenta de esto, de esa región, el gobernador de ese lugar, y se convierte al Señor por lo que Pablo hizo en ese momento, o Dios a través de Pablo. Entonces, este don de milagros tiene que ver con el poder de Dios, obrando a través de algunos. Es necesario hacer una diferencia entre el don de sanidad y el don de los milagros. El primero que tiene, que ya mencionamos, que es también un don temporal, lo ejercieron los apóstoles, junto con ellos, todos aquellos que se les había conferido el poder del Espíritu de Dios para poder realizar este tipo de milagros o de señales. Pero cada uno tiene su campo de acción. En este caso, el don de sanidades tiene su campo de acción regularmente en el cuerpo humano, mientras que el don de hacer milagros, que es también un don temporal, tiene su campo de acción, hermanos, en las leyes de la naturaleza específicamente. Y se hace una diferencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento en particular, cuando se habla de sanidades y milagros. Las sanidades tienen que ver con las enfermedades del cuerpo generalmente, mientras que los milagros tienen que ver con cosas extraordinarias en las leyes de la naturaleza. Por ejemplo, ahí los discípulos en Lucas 9:1, se dice que reunió a sus discípulos, dice ahí, y les dio poder, es decir, el don sobrenatural de hacer milagros. Así dice ahí en Lucas 9:1, habiendo reunido a sus 12 discípulos les dio poder, el don de hacer milagros. Y luego dice, y autoridad, es decir, el poder sobre los demonios. Y luego les dio también la capacidad espiritual, que en este caso es la palabra serapeuo, que es muy distinta a dunamis o dunamis, que indica específicamente la capacidad de sanar enfermedades. Dos cosas muy distintas. Las sanidades que tienen que ver entonces con las enfermedades del cuerpo, y los milagros que tienen que ver con la forma de Dios de actuar a través de algunos en las leyes de la naturaleza. Poder, obviamente, poder de Dios. No es poder de la iglesia, hermanos, es poder de Dios. Y esta palabra es usada de las obras, por ejemplo, de origen y carácter sobrenatural. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos, tal vez usted ha leído ese texto ahí en el libro de Josué, en el capítulo 10, cuando están peleando contra los amorreos, y la batalla se hace tremenda. Dice entonces ahí, en el libro de Josué, capítulo 10, versos 12 y 13, esto: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol, dice, se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Leí hace tiempo que los científicos han encontrado que en el desarrollo del tiempo hace falta un día. Eso leí, no sé. Sí. Pero eso es lo que estamos encontrando, lo que leemos en Josué capítulo 10. Elías, por ejemplo, hizo llover fuego. Recordará usted que ahí en el libro primero de los Reyes, Elías se encontró con los 800 profetas falsos y les dijo: a ver, ustedes hagan su holocausto y clamen a su Dios. Y estos pasaron desde la mañana hasta el mediodía brincando y lastimándose, y nunca contestó Baal. Pero luego, ¿qué hizo Elías? Dice que Elías fue y les dijo: vengan, y llamó al pueblo y les dijo: a ver, y reparó el altar, y luego de haber reparado el altar les dijo: hagan una zanja alrededor. Y puso ahí el holocausto y les mandó echar agua varias veces sobre el holocausto, de modo que incluso en la zanja se llenó de agua. Y entonces dijo: Jehová Dios, derrama fuego. ¿Y qué hizo Dios? Hizo bajar fuego del cielo que consumió, dice, no solo el holocausto, sino consumió las piedras y el agua que estaba ahí amontonada. Y entonces el pueblo gritó: Jehová es Dios. Eliseo el profeta, segundo libro de los Reyes, hizo flotar un hacha. Querían hacer una casita ahí, dijo: vamos, y se fue Eliseo con los demás hijos de los profetas y estaban cortando, y uno se les zafó el hacha y cayó al río. Y dice: ay, Señor profeta, no era mía, era prestada.
Y dice que Eliseo agarró una varita, la tiró al agua y el hacha flotó. Dijo, agárrala. Encontramos a un Eliseo, hermanos, sanando aguas amargas. A un Eliseo resucitando al hijo de la tsunamita. ¿Recuerda usted? Se murió el niño y Eliseo oró y resucitó. Fuera de estas cosas, hermanos, en las Escrituras, al único que encontramos haciendo obras extraordinarias en la naturaleza fue el Señor. Caminó sobre el agua, hizo vino de simple agua. En alguna ocasión le cuestionaron por el pago de los impuestos y le dijo a uno de sus discípulos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, ábrele la trompita y vas a encontrar ahí 2 monedas. Pagan nuestros impuestos por ti y por mí. Y sucedió. El único que multiplicó unos panes y unos peces y le dio de comer a más de 10,000 personas. Los milagros tienen que ver con este tipo de leyes, hermanos, de la naturaleza. Rompen con esas cosas. Aparecen charlatanes en internet, uno ahí queriendo resucitar, que resucita a uno que está en un cajón, tal vez lo ha visto usted, algo tan ridículo. Hermano, el único que puede hacer estas cosas es Dios. Así es que en su momento estas cosas pasaron, pero ya no suceden. Los milagros, este tipo de milagros ya no se dan. Solo Dios puede hacer cosas milagrosas, como las que encontramos en la Escritura. Sexto, dice entonces aquí Pablo en el verso 10, aparece el don de profecía. El quinto fue el hacer milagros. El sexto don que aparece enlistado aquí es el de la profecía. El significado básico de este don es proclamar o hablar en público, eso es lo que significa. Que viene a hacer la función específicamente de la predicación de la palabra de Dios, que es lo que se hace aquí cada 8 días, que se hace en las iglesias generalmente los domingos, o en algunos días de la semana cuando hay cultos en la iglesia y la iglesia se reúne para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Esa es la profecía hoy. Por eso la Gran Comisión, la versión Gran Comisión traduce a esta parte del verso 10 así, y a otro dice recibe, y otro recibe el de hablar en nombre de Dios. Los profetas tuvieron en su momento esa función muy particular, hablar en nombre de Dios. Se paraban y decían, oigan lo que el Señor dice. Jehová Dios ha dicho así. Y nunca hablaron en su nombre, nunca dijeron yo digo. Ellos siempre dijeron Jehová Dios me ha dicho. El Señor dice. Lea usted los libros de los profetas, jamás ninguno de ellos habló en su nombre, a nombre personal. Siempre dijeron, Dios ha dicho esto. Y lo que Dios decía se cumplía. Muchos de los textos de la Escritura, hermanos, se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán, porque el aspecto de la profecía antigua era la de hablar mensajes que Dios deseaba que su pueblo, alguna persona o alguna comunidad en particular escucharan en el momento oportuno. Mensajes que tenían como destino, como propósito anunciar eventos futuros, se dejaron claros. La Biblia tiene en algunas partes de la Escritura, en particular los libros que se declaran como proféticos, hermanos, mensajes que todavía no se han cumplido, profecías de Dios que todavía no se han cumplido. Muchas se han cumplido ya, otras se están cumpliendo, pero algunas todavía están por cumplirse. Eso es lo que tenía en el sentido antiguo la razón del don como tal, el de profecía, o en el caso de los profetas, el oficio de profeta. Hoy como tal es la predicación, hablar en nombre de Dios. Pero no todo el mensaje profético tuvo que ver con estos sucesos, tenía que ver con el futuro nada más, como muchas veces ahora se proclama en muchos púlpitos, lamentablemente. Hoy muchos dicen que profecía es hablar cosas nuevas que Dios revela a la iglesia. Y eso, hermano, no es cierto. No lo es. Ya no hay más mensajes de Dios a la iglesia. Todo quedó registrado en las Escrituras. Dios ya no necesita más revelaciones a la iglesia porque todo quedó escrito en su palabra. Lo que sí la iglesia requiere es que se le enseñe lo que Dios ha dejado escrito. Lo que sí la iglesia requiere es que la iglesia entienda, y esa es la misión de los que tienen el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de enseñanza, los que tienen bajo su responsabilidad el de guiar a la iglesia y conducir a la iglesia a entender lo que Dios quiere que entiendan para obedecer y para vivir conforme a lo que la Biblia dice.
A ellos es a los que Dios les ha revelado esta responsabilidad y les ha compartido el derecho de poder ayudar a su iglesia a entender la palabra de Dios. Pero la profecía, hermanos, en general, ya no tiene que ver con ninguna cosa que Dios quiera revelar a su iglesia, porque todo lo que Dios quería que la iglesia entendiera y supiera está registrado en su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice con toda claridad, y es un texto que muchos de ustedes conocen de memoria: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. La mejor definición de este don está aquí mismo en el capítulo 14, verso 3. Dice Pablo: el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y la Gran Comisión traduce este verso 3 del capítulo 14 de aquí, esta primera carta, así: el hombre que habla el mensaje de Dios está hablando a los hombres. Dice, para enseñarlos, para animarlos y para consolarlos. Así es de que la profecía tiene esa visión hoy a través de la predicación, de la exposición de la palabra de Dios. Así que la profecía como tal, hermanos, ya no tiene que ver para nada con cosas futuras, con nuevos mensajes de Dios para nosotros, porque ya Dios nos ha dicho todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de su voluntad para nuestra vida. Séptimo, aparece entonces el discernimiento de espíritus. Recordemos que nuestro enemigo, el diablo, es, como dice la Escritura, es mentiroso, es padre de mentira, es el gran engañador. Y sus demonios se encargan de falsificar, de manipular y tergiversar el mensaje de la palabra de Dios, y utiliza a hombres y mujeres que se prestan para hacer este tipo de cosas. Hoy, tal vez usted ya lo vio también, anda una mujer por ahí que de hecho es la esposa de un hombre que obligaba o que decía a los que seguían sus enseñanzas que debían tatuarse en el cuerpo el 666. Ese se murió, gracias a Dios. Pero quedó la esposa. Y la esposa dice, eso es lo que dice ella: yo soy Cristo Lisbeth, la esposa del padre Melquisedec. Dice que ella es Cristo hoy. ¿Y sabe qué? El lugar donde se reúnen está lleno de gente que dice, sí, es nuestra madre Dios. Ella es nuestra madre Dios. Y todo lo que sale de su boca es para nuestro bienestar. Eso es lo que dicen de ella. Y ella sí lo dice. Yo soy, dice, Cristo Lisbeth, la esposa de Dios Padre Melquisedec. Hermanos, y hay gente que se lo cree y que está aplaudiéndole a esa mujer y que la están aceptando como el Cristo femenino, como el Cristo mujer. ¿Sí? Este don de discernimiento de espíritu sirve para eso especialmente. Es la habilidad dada por Dios para reconocer, para descubrir, hermanos, para destapar este tipo de engaños, engañadores, mentirosos, e identificar esas doctrinas engañadoras, erróneas y falsas que hoy están por todos lados. Para que este don se pueda ejercer, por un lado, tiene que haber el otorgamiento de Dios. Obviamente, por eso Pablo dice, a algunos Dios le da ese don, el de discernir espíritus, esta clase de cosas. Pero por otro lado, requiere de quienes poseen el don también la responsabilidad, hermanos, de estudiar a conciencia las Escrituras. Porque sin este conocimiento responsable de las Escrituras, ¿cómo podría ser posible, hermanos, el descubrimiento de las falsas doctrinas? No se puede. Así es que no es solo el que Dios le da el don y por eso ya no tiene que estudiar la Biblia, no tiene que estudiarla. Porque el hecho de que estudie la Biblia lo capacita para poder descubrir con más facilidad lo que no es apegado a la Escritura y decir, esto está mal, esto es mentira, esto es falso. En cierto modo, hermanos, todos tenemos la responsabilidad de estudiar la Biblia. No estoy diciendo que solo los que tengan el don de discernir espíritus, sino todos los creyentes tenemos la obligación de estudiar las Escrituras. El Señor dice, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, escudriñen las Escrituras, escudriñen las Escrituras. Es un llamado de Dios por medio de un mandato que usted y yo, hermanos, nos sometamos al estudio constante de la palabra de Dios. Porque si nosotros somos ignorantes de la palabra de Dios, hermanos, andan por todos lados vivos que quieren aprovecharse de tantos ignorantes que hay de la palabra del Señor. Y yo no quiero que usted, hermano, sea arrastrado tras las mentiras de nadie,
Porque muchos lo único que buscan con esto es quitarlo lo que usted tiene. No le importa a usted como persona, le importa lo que usted tiene. Y se van a hacer valer de lo que sea para arrastrar a cuantos se pueda tras estas mentiras. Entonces todos, hermanos, necesitamos estudiar la Biblia. Todos somos responsables de crecer espiritualmente. Pero quienes tienen el don, tienen la obligación, hermanos, de ser responsables, tienen la obligación de conscientemente estudiar la Escritura para no solo ellos poder descubrir el error entre todo lo que abunda a nuestro alrededor con apariencia de bíblico, sino ayudar a nuestros hermanos a también ser librados de estos engañadores. Como dice el hermano MacArthur, convertirnos en guardianes y vigilantes de mentiras diabólicas y de personas que quieren destruir y dañar a la iglesia de Jesucristo. Hay otro hermano por ahí que dice, sí, la iglesia del Señor, por la culpa y la mentira de estos engañadores que han entrado a la iglesia y que la iglesia ha dejado entrar a su iglesia, a la iglesia del Señor, muchas iglesias ahora no son más, que dice él, y lo dice con estas palabras, sinagoga de Satanás. Porque no hay verdad de Dios en muchas iglesias ya. Solo hay mentiras, engaños y prácticas fuera de la Escritura. Octavo, aparece al final en el verso 10, dice a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Igual que el don de sanidad, igual que el don de milagros, hermanos, igual que el don de profecía, este también fue un don de señal, temporal. Ya no hay don de lenguas. Yo sé que algunos hermanos van a poner el grito en el cielo, ¿verdad? Si ven este sermón, porque no, sí hay. Y prueba de ello es que en esta iglesia hablamos don de lenguas. Hermanos, miren, hay iglesias hasta donde tienen escuela para que aprendan a hablar en lenguas. Esto no es una cosa humana. Yo no puedo enseñarle a usted a hablar en lenguas, ni el español puedo hablar muchas veces, menos que le voy a enseñar a usted a hablar en otro idioma. Yo no puedo enseñarle a usted a hablar algo que viene de Dios, específicamente, o que vino de Dios en su momento oportuno. Hechos capítulo 2. Pedro le dijo a los que pensaban que estaban borrachos, dijo, hermanos, estos no son borrachos, estos son el cumplimiento, lo que están viendo ustedes y oyendo es el cumplimiento de Dios a través del profeta Joel. Él había dicho, y vuestros hijos hablarán esto y verán esto y esto y esto y esto. Y eso es lo que ustedes están viendo hoy. ¿Qué es lo que la gente que había llegado a adorar en ese tiempo de Pentecostés? ¿Qué es lo que esa gente había llegado a hacer? Y estaban escuchando ese día ahí, estaban escuchando en su idioma, en su dialecto, el mensaje de salvación. Eso no estaban hablando un montón de trabalenguas y cosas sin sentido. No, estos estaban predicando el mensaje de salvación. Por eso es que aquellos dicen, ¿cómo es que los oímos hablar en la lengua en que nacimos? ¿Sí? ¿Cómo es que los oímos hablar y entendemos lo que están hablando siendo que son judíos? ¿Cuándo habían ido estos a alguna escuela de idiomas a aprender todos los idiomas que en ese momento estaban hablando ahí? En ningún momento, pero fue el Espíritu de Dios que los capacitó para que en ese momento pudieran hablar. Y aún Pedro, aun cuando la traducción en la versión 60 en el capítulo 2 dice que les predicó, porque les dijo, hermanos varones, esto es lo que, y empezó a predicar, y de esa predicación 3,000 personas se convirtieron. Algunos dicen incluso que probablemente algunos oyeron el mensaje que ahí tenemos registrado de Pedro en su propio idioma. Aquí lo tenemos traducido en nuestro idioma español, pero algunos dicen es probable que Pedro hubiera predicado incluso en un idioma que él no conocía, pero que los que estaban escuchando lo pudieron entender y que estos fuesen integrados a la multitud de 3,000 personas que se convirtieron al Señor en ese momento. Así es que, hermanos, ya no hay don de lenguas. Y si lo hubiera, Pablo lo va a decir. Nadie se puede parar en la iglesia a hablar cosas que ni él entiende, porque todos los dones espirituales son para provecho de la iglesia. Sí debe haber un provecho personal, pero la iglesia debe ser edificada a través del uso de todos los dones espirituales, incluyendo el don de lenguas. Así es que, como no vamos a verlo ahorita, hermanos, sino lo vamos a ver hasta que entremos al capítulo 14 y lo vamos a ver con detenimiento y vamos a entrar en esas crisis acerca del don de lenguas, vamos a ver por qué, hermanos, hoy ya no es necesario
este don. ¿Y por qué cuando la gente dice que habla en lenguas, en realidad no está hablando en lenguas? En muchos casos, sino simplemente está ejerciendo una función sin sentido dentro de una iglesia que permite el desorden y el caos, cuando la Biblia dice que Dios es Dios de orden, ¿sí? Y no de otra cosa. Nosotros necesitamos entonces entenderlo, pero no lo vamos a ver hoy, por eso no me detengo a analizar este don de lenguas. Pablo dice, bueno, y si hay don de lenguas debe haber forzosamente quien interprete. Pero si no hay quien interprete, dice Pablo, entonces no se practique. Pablo mismo decía, yo hablo más que todos, pero cuando estoy entre ustedes prefiero hablar 2 o 3 palabras en un idioma entendible que 10,000 palabras en un idioma que no se entiende. Así es de que, hermanos, eso lo veremos si Dios quiere hasta que lleguemos al capítulo 14. Pero como le dije hace 8 días, bueno, no hay tiempo para eso, pero la otra semana como introducción vamos a ver un poquito acerca de algunos otros dones espirituales. Ya no da tiempo esta tarde, la otra semana lo veremos si Dios nos da la vida. Como introducción, algunos otros dones espirituales que aparecen en Romanos, en Efesios y aquí en Corintios también, para complementar brevemente, muy brevemente, hermanos, esta lista de dones espirituales de la que nosotros pues estamos en la mayoría enterados que existen, y a la que estamos llamados también a ver pues qué don espiritual Dios me ha dado para poderlo desarrollar y ponerlo al servicio del Señor. Bueno, entonces con eso estamos concluyendo esta tarde. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta ocasión para nosotros. Amado Padre, gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de estar aquí en tu presencia. Señor, estamos entrando al final de esta carta primera a los Corintios y pues Señor, gracias porque el estudio de tu palabra, Padre, nos hace darnos cuenta de cosas que muchas veces no entendemos del todo, pero que, Señor, es nuestra obligación estudiar y dejar que tu Espíritu bendito, Señor, nos guíe a entender para poder hacer conforme a lo que en tu palabra tú nos dices que debemos hacer. Amado Señor, yo te entrego a esta iglesia preciosa. Te ruego, Dios, que nos ayudes a todos a interesarnos acerca de cómo es que yo puedo servir, cómo es que yo me puedo involucrar en la obra de Dios, a través de qué medio yo puedo ser útil en la obra de Dios. Bueno, cuando nos metamos a descubrir, Señor, cuáles son las habilidades espirituales que nos has dado para poder servir, sin duda alguna, Padre, habrá en esta iglesia como en cualquier otra, Señor, la funcionalidad general de una iglesia que debe buscar ser servidora y no espectadora de las cosas que se hacen en la obra tuya, Señor. Padre, ayúdanos pues a interesarnos en esto y a buscar ser útiles en tu obra, Señor, porque un día, aunque no lo querramos y aunque no, Señor, lo aceptemos en todo caso, un día, Señor, nos llamarás a cuentas y nos pedirás, Señor, que expliquemos en qué servimos, cómo te servimos y cómo usamos, Señor, las capacidades que nos diste para ser útiles en tu obra. Así es, Señor, pues gracias por este tiempo que nos diste. La otra semana, si tú nos das la vida, pues Señor, seguiremos y esperaremos, Señor, pues seguir descubriendo algunas verdades acerca de este asunto de los dones espirituales con las que has habilitado tu iglesia para servir aquí mismo en la obra local. Muchas gracias, Señor, en tu nombre agradecemos todo. Amén.